Ya, como saben nuestros amigos que habitualmente nos acompañan, acostumbramos a ser muy puntuales en la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, así que vamos a comenzar. Bienvenidos y buenos días a todos los que ya están conectados. Bienvenidos a esta segunda entrega del ciclo Venezuela, País de Inmigrantes, Gratitudes de Ida y Vuelta. En esta serie de encuentros de esta segunda parte, hemos ya hablado sobre la comunidad de inmigrantes que vinieron a Venezuela desde Uruguay y desde Colombia, y hoy vamos a hablar sobre la comunidad cubana que vino a Venezuela. Esta sesión de hoy lleva por título Los cubanos en Venezuela antes y después de la revolución, y quiero agradecer en nombre de todo el equipo de la Fundación para la Cultura Urbana la presencia de dos ilustres cubanos venezolanos aquí hoy, que son Mario Crespo y Octavio Arman. Gracias a los dos por acompañarnos. Bienvenidos a esta casa virtual. Espero que se Gracias. sientan cómodos y aunque sé que Tulio se va a encargar de hacer una buena atmósfera, la dinámica ya saben cómo es, escucharemos la conversación entre ellos tres y al final atenderemos preguntas que pueden ir haciendo a través del chat de preguntas y respuestas. Igualmente estaremos atentos al chat de comentarios, yo estaré allí pendiente para contestarles. Y bueno, hoy regresa el béisbol a la cátedra, porque en Cuba también se juega béisbol. Y tenemos listo a nuestro lanzador abridor, Tulio Hernández, que como ustedes saben es el fundador y director de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, y nuestro moderador. Tulio, buenos días, bienvenidos. Te pongo la pelota en tu mano. Bueno, gracias. Buen día, Diajanida. Gracias, Mario, y gracias, Octavio, por acompañarnos hoy. No está de más recordar que este ciclo, el segundo ciclo del programa de Venezuela, País de Inmigrantes, Gratitudes de Ida y Vuelta, ya hemos hablado de la judía, de la alemana, de la italiana, de la uruguaya, de la colombiana, y por supuesto teníamos que incluir la migración cubana, entre otras razones porque es una migración que, a pesar del peso que ha tenido, no es en nuestra cultura y en nuestras empresas y en el mundo del espectáculo, no es de las más numerosas. Obviamente no es como la migración a Estados Unidos de Cuba, pero es una de las que tiene mucha influencia también en el campo cultural. Para mí, pues, es un gusto tener a dos personas que admiro, respeto, de una gran trayectoria. A Octavio Arman lo aprendí a conocer y hasta querer a través de un amigo muy importante en mi vida, de Alfredo Chacón, escritor y antropólogo. Y a Mario lo conocí pues de primera mano, recién llegado. Tuvimos un primer encuentro en la escuela de cine. Es cierto, en San Antonio de los Baños. Entonces, Octavio, no voy a enumerar su obra. La obra de Octavio es realmente numerosa, pero voy a decir solo dos o tres cosas, que es un poeta mayor y uno de los ensayistas más densos de la lengua española en esta época, con una mirada universal que ya veremos y hablaremos de ella. Y Mario es muy importante en nuestro cine, y ya hablaremos también. Además, Mario ha incursionado en el teatro y en otras actividades performáticas que me gustaría que luego habláramos. Así que comienzo con el béisbol. Bienvenido. Gracias. Lanza. Ok, Octavio, junio del 58. Primer exilio de la familia, Nueva York. De tu familia. ¿Y tú qué edad tenías? Tenía 12 años. Junio también, pero del 92. Junio del 92. Junio del 92 yo estaba en mi casa y una amiga me dijo, vamos a Venezuela para que te orees un poco. Y fui a
entré a Venezuela a dictar unos cursos en la Universidad Central. 24 de diciembre de 1960. Nochebuena en La Habana y nieve en Nueva York. Segundo exilio de Octavio con su hermana. Mis padres salieron en junio del 61. Se congeló. No te A ver, escuché. Tulio, te escuchamos. A ver, pero vamos a hacer 2018. 2018. Llego a Madrid. Llego a Madrid para mi segunda emigración. Mi segundo exilio. Octavio Regino Aladio Botti. El gran amigo de mi infancia. Un poeta nacional de Cuba. Él tenía 70 y tantos años y yo tenía 5 o 6. Fuimos muy amigos. ¿Y qué tiene que ver leones en Cuba? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver Botti con los leones en Cuba? Bueno, eran los cuentos que nos echábamos. Yo le decía que había visto leones en el Ubero, una playa donde yo iba, y él nunca me dijo que eso era imposible, sino que él también veía leones cerca de Guantánamo, eran más grandes que los míos. Y yo me quedaba asombrado que mis mentiras se quedaran cortas, ¿no? Eran cuentos que nos echaban. Mario, Juan Loyola. Juan Loyola, un gran hombre, un hombre con un corazón inmenso que le estalló de tan grande y de tanto amor en el medio del pecho. Me recibió y me abrió las puertas de Venezuela y de la televisión, y con él empecé a hacer cosas. Un gran recuerdo en mi vida. Asociado a la figura de María Teresa Castillo, a quien no puedo dejar de mencionar. Escandalar, Octavio. Una revista que dirigí en Nueva York durante varios años. Navaja amsaba. Ama cura alzama no ya basi akutai, taikutai atei da mutuma anibora wabakori, sotani warana no ya basi amsaba. Ama cura aida, taikutai kursibu arani. Ama cura alisama cura airisama, taikutai he arani. Ama cura alisama, taikate tamsam nikasi, taikate mutana arani. Ama tamasaba ha, taikate ha cura ina hukobo. Ama tamasaba nikasi akutai, taikutai kokona cura. Nunca me quedé. Taikani nikasi tamasaba nakai, ukweli. Taikutai kokona cura. ¿Qué es esto, Mario? Eso es un fragmento de Dauna, o Lo que lleva el río, que es como se llama la película que hicimos en el Delta del Orinoco. Voy a leer este párrafo. Perdonen que es largo, pero me parece bellísimo. Con el espacio, Homero hace un mapa que se llama Ulises y lo pone en palabras. La geografía como espacio se mueve en un mundo fijo y el tiempo se detiene en las corrientes desviadas de los ríos. No solo chorrea la tela, a veces la pisa para pintarla. Se pide el paisaje que él mismo crea. Mancha el lienzo como un bisonte de piedra agujereado o un cazador levantado en peso por la corrada. Al pintar, el tiempo se convierte en espacio y al rastrear la presa del espacio se convierte en trayectoria, sintaxis que en cada punto y seguido tropieza con 1000 perspectivas que son puntos de fuga, que son huellas de bisonte o cazador, tuyas o mías. El espacio convertido en página y el tiempo en escritura. Las huellas del bisonte y las del hombre que lo rastrea son una novela, un ensayo, un poema. Al encontrarse, al flechar y embestir, el animal y el cazador matan, se matan, mueren. Octavio. Sí, te oigo. ¿De dónde sacó esto? Bueno, mira, para relacionarlo a las imágenes muy bellas de Mario, ¿no? De los guaraos.
yo con Mallarmé traté de aprender a levantar la página a la potencia de un cielo estrellado, ¿no? Las imágenes que tú citas en ese párrafo vienen muchas del mundo paleolítico, son imágenes de las cuevas de Altamira, de Lascaux, ¿no? Son imágenes de piedra que yo trato que fluyan en el lenguaje, que se animen, ¿no? Y entonces es volver en el mar de Homero, recuerda que es un mar color vino, es un mar embriagante. Y la página también tiene que convertirse en un mar embriagante. O sea, la página tiene que convertirse en aventura, en cielo estrellado, en cualquier cosa menos lo inerte de la página, ¿no? Y creo que eso es lo que trato de hacer, ¿no? Gracias. Bueno, comenzamos ahora sí el partido. Primera pregunta, Octavio. Te fuiste a Nueva York, estudiaste en Rutgers y después mi pregunta es, ¿por qué estando en una de las ciudades de esas que Occidente considera ombligo del mundo, como París o como Londres, estabas en Nueva York, ¿por qué decides irte a Venezuela? Mi primer, no sé si se oye, mi primer viaje a Venezuela, yo conocí algo de Venezuela en Nueva York. Conocí a Juan Sánchez Peláez en Nueva York, a Benamí Finman, a Tania Sarabia, que no ha cambiado nada. Mi primer viaje a Venezuela fue para ver un gran amigo cubano, se llama Lorenzo García Vega, el más joven del grupo Orígenes, que era un gran amigo. Yo le había conseguido un trabajo a través de Juan Liscano aquí en Venezuela. Y en realidad vine a visitarlo en diciembre del 78. Pero entonces me encantó, me empezó a encantar Venezuela. Los jugos de unos chinos que había en Sabana Grande. Los venezolanos que bebían whisky se asombraban porque yo pedía otro de níspero, dame uno de mango, de guanábana, y los amigos venezolanos se reían, ¿no? Me encantaron los sabores que recuperaba de Cuba, las venezolanas muy bellas. Me encantaban expresiones venezolanas, por ejemplo, cuando alguien iba contra el tráfico, decían, se comió la flecha. Yo decía, caramba, estos indios sí son bravos, no solo disparan flechas, se las comen. Estos sí son bravos. Y lo que más me encantó de Venezuela, mis primeros amigos aquí eran comunistas o de partido o por simpatía. Salvador Garmendia y Carlos Contramaestre, amigos entrañables desde el comienzo. Y podíamos discutir, yo no era un gusano, ni ellos eran unos cochinos comunistas, unos ñángaras. Hablábamos de nuestras diferencias en concordia y nos hicimos grandes amigos, ¿no? Eso me encantó de Venezuela, lo acogedor que es el venezolano, ¿no? Mario, tú acá, yo tenía una imagen que los que salían de Cuba, yo no, mucha gente, o eran balseros, o iban en una orquesta sinfónica. Mario, tu salida fue más tranquila. Cuéntanos cómo fue tu llegada a Venezuela. Fue más tranquila. Yo, por suerte, no tuve que escaparme de un aeropuerto ni quedarme de una delegación, escaparme de una delegación. Yo, en el año 92, que es cuando yo llego a Venezuela, en junio del 92, como ya tú bien dijiste, en Cuba estábamos atravesando una vez más un periodo especial, un nuevo periodo especial. Pero ese periodo especial, como cada uno de los que se fueron sucediendo, era más fuerte que el anterior y más fuerte que el anterior. Nos quedamos sin trabajo. Los cineastas, prácticamente no había manera de hacer películas, porque es que ni siquiera había transporte, no había combustible, no había nada. Entonces, yo vivía en Boyero, cerca del aeropuerto, en Rancho Boyero. Trasladarme desde ahí hasta el ICAI o hasta cualquier lugar de filmación era prácticamente imposible. Estaba encerrado en mi casa, como te dije hace un momento, y me invitaron a dar unos cursos en la Universidad Central. Una amiga que llegó a Venezuela, bueno, Octavio, otra amiga también de izquierda y amiga de Cuba, y con la cual uno tenía una relación. Yo también era de izquierda, yo también soy.
mi pensamiento no está alejado de la izquierda. Eso es otra cosa que se puede hablar después. Pero me dijo, vamos para que te orees allá. Y ahí fue que conocí a Juan Loyola. Y Juan Loyola me dijo, tienes que quedarte un tiempo Mario, más aquí. cuenta quién es Juan Loyola, por favor. Juan Loyola es un pintor ya fallecido lamentablemente, un pintor, hacía performance muy aguerridos, muy fuertes. Una vez llenó todas las piedras de Venezuela, las empezó a llenar de los colores de la bandera, eso le trajo no pocos problemas, cayó preso. Y hacía performance en el Ministerio de Justicia, tiraba los colores de la bandera en pintura en el suelo del Ministerio de Justicia y se revolcaba y pedía libertad para Venezuela. Este hombre apasionado me dijo, te tienes que quedar un tiempo más. Vamos a hablar con María Teresa Castillo para ver si te arreglamos que puedas trabajar aquí, el visado para que trabajes. Y ahí me condujo a Videomóvil y empecé a hacer televisión. Empecé a hacer largometrajes para la televisión, lo cual agradezco muchísimo, no solamente por la experiencia que gané, sino por, como decía Octavio hace un momento, lo abierto de los venezolanos, cómo me recibieron. En aquellos años, en los 90, estaba el gobierno de Caldera y el eco de la Escuela de Cine, el eco del Festival de Cine Latinoamericano, de las películas cubanas que se hacían antes y que se hicieron dentro del ICAI, tenía mucha importancia en Venezuela. Y los cubanos, y decías, cubanos, cubanos, ven, sí, un cubano que venga para acá. Y enseguida me dieron trabajo. Lamentablemente eso ya hoy no es así. Ya hoy casi que es un estigma decir que eres cubano. Perdona, Octavio, ¿cómo fue tu entrada? Ya dijiste que conociste a Salvador. Bueno, imagínate, conocer a Sánchez Peláez es una belleza. Ahora, ¿cómo fue tu problemas laborales? ¿Alguna vez sentiste xenofobia o críticas políticas por ser un emigrante que aquí los izquierdistas, allá, yo vivo en Colombia, llamaban gusanos? O sea, ¿cómo fue esa inserción para que te quedaras y te hayas quedado tanto tiempo? No, yo aquí en Venezuela siempre sentí una acogida muy calurosa, muy amables los venezolanos. Estoy muy agradecido a Venezuela, ¿no? Aquí yo conocí desde Douglas Bravo, conversaciones con Douglas Bravo. Yo también soy un hombre, creo, digamos, de centroizquierda, ¿no? Entonces yo podía discutir con comunistas. Salvador Garmendia me presentó un comandante guerrillero de Falcón que me hizo un almuerzo especial con unas cosas como que no me gustó porque eran como cosas de cochino, como cartílago de cochino con un ají picante. Pero bueno, yo en Venezuela me he sentido, estoy profundamente agradecido, me he sentido como en casa. Tengo mujer venezolana, una hija venezolana muy patriota, muy hiper venezolana, ¿verdad? Así que nunca he tenido ese problema. A ver, pero ustedes dos... Y Juan Sánchez, yo fui uno de 4 los que llevamos el ataúd de Juan Sánchez a la tumba. Un cubano, fue uno de los 4 que llevaron a Juan a la sepultura. Decisivo poeta de nuestra vida. Ahora, ustedes dos son poetas, cineastas. ¿Cómo miran ustedes que llegaron después a la primera migración cubana que fue tan decisiva, por ejemplo, en el mundo del espectáculo o en el mundo de los negocios, seguros? ¿Cómo percibes tú primero, Octavio, y después, Mario, esa migración que hizo la televisión, la telenovela, el Miss Venezuela? ¿Cómo la ven? Mira, de esa migración conocí poco. Uno de una migración muy antigua es uno de los héroes del 26 de julio del 53 en Cuba, que es Gerardo Pérez Puelle, amigo de Fidel. Él no atacó el cuartel Moncada, sino el cuartel Céspedes en Bayamo. Él estuvo en México con Fidel, pero de una familia muy pobre vino a Venezuela y no se fue a la sierra, se quedó aquí. Ese fue amigo, esos eran cubanos que yo conocía. Fausto Mazó, del mundo de Miss Venezuela, lo único que he conocido y fue muy grato, me presentaron a Irene Sáez, que era muy bella,
y le hice un piropo que dice que nunca se lo habían hecho. Yo le dije que ella necesitaba desesperadamente de mi fealdad. Me pidió que se lo repitiera, se lo repetí, me dijo, eso nunca me lo habían dicho. Pero era muy bello, eso es lo único que he visto de ese mundo. Mario, pero tú que eres del mundo de la televisión, y aprovecho para hacerte otra pregunta. A mí me parece que la migración cubana es menos asociativa que otras migraciones. No he visto un club cubano, no he visto una hermandad como la Hermandad Gallega, no he visto una cámara de comercio. Yo tengo mi teoría sobre eso. Quiero decirle a Octavio. Bueno, Quiero decirle a Octavio que yo también tuve la ocasión de dirigir en un largometraje a Susana. También la amé y admiré su belleza. Y que yo también tengo esposa venezolana. O sea que por ahí yo creo que es que está la explicación, tal vez, bueno, para justificar mi teoría de por qué la migración cubana no es tan asociativa, como dices tú, y no hay una sociedad como la gallega o algo así. Yo pienso que lo que pasa es que hay tanta cercanía cultural y de personalidad. El yeito cubano es tan cercano al venezolano que lo que hace el cubano es que llega y se integra, se une de una manera natural y no tiene necesidad de hacer asociación. Una vez en Caracas, en Radio Caracas, me dijeron que nosotros éramos los judíos del Caribe. Decían que porque siempre andábamos juntos, pero en realidad yo creo, como dices tú, que lo que pasa es que de la misma manera que se unen las aguas del Amazonas y el Caroní y después se convierte en un solo color, yo creo que eso es lo que pasa. El cubano llega y se siente tan bien recibido, es tan bien recibido, se le abren todas las puertas y no lo que hace es que se integra. Se casa con una venezolana, tiene familia venezolana, en fin, y empieza a trabajar y a hacer vida como un venezolano más. Yo hoy aquí en España, cuando me preguntan ¿de dónde vienes? Yo siempre digo de Venezuela. ¿De dónde eres? De Venezuela. A mí no se me ocurre decir vengo de Cuba o soy de Cuba, porque yo siento que cuando voy a mostrar el currículum, tengo que mostrar el currículum de lo que he hecho en Venezuela, que para mí es lo más importante de mi carrera. No es que no haya hecho cosas buenas en Cuba. Pero... Vamos a hablar un poquito de la obra y después volvemos a la migración. ¿Puedo intervenir un poquito? Cuando usted quiera. Comprendo perfectamente lo que dijo Mario. A mí me han dicho también que somos los judíos del Caribe. Entonces yo le dije a esa persona que si los judíos decían que ellos eran la raza escogida, nosotros éramos la raza encogida. Creo que puedo añadir a lo que dice Mario el reverso también. La sociedad cubana es una sociedad muy polarizada. Sí. Y, por ejemplo, un cubano que salía de Cuba en 1963, entonces uno que salía en el 68 decía, no, ese debe ser comunista, porque yo salí en el 63. O sea, la sociedad cubana es polarizada como no se pueden imaginar. Lo único que se salva en Cuba hoy son los que dicen que tienen fe. ¿Tú sabes lo que es tener fe en Cuba? Tener fe es tener familia en el extranjero, que te envíen dólares, ¿verdad? Pero sí, creo que Mario tiene razón, pero también hay lo otro, la polarización de la sociedad cubana, que es tremenda, ¿verdad? Tremenda. Yo creo que eso es un efecto, pienso también, que se vio después de la revolución y que lo provoca el populismo y el sectarismo de un gobierno totalitario donde si tú te vas a vivir a otro país, tú eres un traidor. Y donde si tú no compartes mis ideas como gobernante, tú eres un traidor al país. Y eso estamos viendo en Venezuela. En Venezuela yo nunca vi, yo llegaba al Poliedro de Caracas a ver aquellos conciertos de salsa y ahí estábamos todos mezclados. Y no, yo nunca vi discusiones ni de cosas políticas. Bueno, no sé, el estadio igual. Entonces, a ver, pero entonces, ¿por qué razón hoy Venezuela está tan dividida? Mario, pero ya viste que somos, sí, muy parecidos. Nosotros ya estamos desordenando la conversación. Yo no quiero perderla. Está bien, está bien. Bueno, somos cubanos y por eso somos tan desordenados.
No, es que no, tienes razón, por eso entran tan fácil a la sociedad venezolana y nosotros allá. Pero no al relajo. Bochinche, decía Miranda, pero yo no quiero perder, porque en realidad estas sesiones las tratamos de 1 hora, pero hoy voy, Diajanida, a alargarla porque no he cumplido ni la mitad del plan que quería cumplir. Entonces, vamos a entrar a otro tema. O sea, Octavio Armand se instala en Venezuela y hace una escritura, toda la vida lo ha hecho, yo diría que universal, cosmopolita, no localista, pero Octavio nació en Cuba, o sea, eso no se puede olvidar. Y Cuba ha producido, además de la música, prodigios de literatura y una literatura muy marcada por el exilio. Yo tuve la suerte de conocer a Cabrera Infante siendo yo estudiante y él un joven en la librería Suma, creo que se llamaba, de Sabana Grande. Tenemos a Zoe Valdés, tenemos a Severo Sarduy, una lista larguísima. Pero también conocí en La Habana, que era Eliseo Diego. Y hay otros que no se fueron, como Lezama Lima, y otros que fueron maltratados, como Virgilio Piñera. ¿Cómo se conecta Octavio Armand con esas dos tradiciones? Y alguien me pregunta, pero eso quiero que lo dejes para el final, alguien pregunta por el chat que qué opinas de Lezama Lima. Y muchos te comparan con Lezama Lima. Pero no hablemos de eso ahorita. Hablemos cómo te conectas siendo un exilio, cómo te conectas con esa tradición literaria cubana, tanto la que se quedó como en el limbo como la que se fue. Mira, la tradición literaria cubana del exilio comienza en el siglo XIX. Tanto el romanticismo político como literario de Cuba comienza fuera de Cuba. Heredia, Gertrudis Gómez de Avellaneda, el propio Martí vive más de la mitad de su vida fuera de Cuba, en Nueva York. Entonces surge un romanticismo literario y político en la añoranza, en el deseo del regreso, ¿verdad? Eso tiene una continuidad con este exilio del siglo XX y XXI, ¿verdad? Entonces yo fui amigo de Cabrera Infante, muy amigo de Severo Sarduy. Lamentablemente no conozco a Zoe Valdés ni he leído nada de ella, pero soy admirador de Eliseo Diego, profundo admirador de Lezama, por supuesto, y fui muy amigo de Lorenzo García Vega, que es un poco el más joven de Orígenes, quizá el preferido de Lezama, pero fue el reverso de Lezama. Era lo que Lezama llamaba él le decía un protestante, digamos, un jesuita protestante. Entonces me he relacionado con lo que encuentre de calidad, de bondad dentro o fuera de Cuba, me ha interesado, y también cosas que nada tengan que ver con, ya yo no me siento, mira, para mí ha sido muy difícil, tan difícil ser cubano como dejar de serlo. Yo a veces prefiero pensar que soy guantanamero porque Cuba duele mucho, ¿no? Son 60 años en este segundo exilio, ¿no? Entonces Cuba es dolor. Guantánamo son recuerdos gratos de la infancia. Me es más fácil ser guantanamero que ser cubano. ¿Comprendes? Cuba duele. Bueno, Mario, estamos hablando ya de la creación de cada uno de ustedes dos. ¿Cómo ha sido la tuya? Cuéntanos un poquito. ¿Y por qué terminas haciendo una película sobre el mundo indígena venezolano en un lugar que es paradigmático? ¿Por qué o sea, primero que nos cuentes un poco de tu trayectoria como creador en Venezuela. Y luego, ¿por qué terminas haciendo una película tan... Y además, que para mí es un acto de valentía
desmitificar la tesis del buen salvaje. Bueno, mi vida, pues sí, profesional se divide en dos partes, una antes de la migración y otra después de la migración, porque yo en Cuba estudié, entré al ICAI, estuve en la escuela de cine donde te conocí por suerte, coincidimos allí, y fui alumno de Vicente Revuelta, el teatrista, el actor Vicente Revuelta en el teatro, en fin, me formé. Pero cuando justamente parecía que podía despegar, bueno, pasó esto que dije antes del periodo especial y me fui a Venezuela. Y en Venezuela pude ejercer y poner en práctica todo aquello que había aprendido y que había iniciado en Cuba, ¿no? Como director de documentales y películas de ficción. Entonces, ¿pero qué pasó? Que en Venezuela también empezó una crisis que afectó mucho la televisión y el trabajo de cine. Se había creado de Foncine, se creó el Fonprocine, pero todavía costaba mucho insertarse en el mundo cinematográfico tal y como yo había hecho. Entonces, decidimos hacer una asociación civil para la transferencia de la tecnología del audiovisual en sectores desfavorecidos. Nos ganamos el premio Fama de Fundación Polar y Gran Mariscal de Ayacucho, aquel tremendo premio que era bianual, que tú debes conocer, Tulio. Nos ganamos con un proyecto que se llamaba Con Mirada Propia, que significaba entregar las cámaras a jóvenes de sectores desfavorecidos y que se autorretrataran. Esto me llevó al Delta del Orinoco. Y te estoy hablando ya del año 97. Perdón, Mario, No. hiciste también algo en el retén de Katia, entiendo. Sí, con este mismo know-how, nosotros nos insertamos. Hubo un movimiento que surge dentro de en el propio gobierno de Caldera, con Kreischen, el ministro de Justicia de Caldera, se puso de acuerdo con Jacobo Borges y desde el museo se creó un proyecto que se llamaba Caballo de Troya. Significaba entrar en el retén de Katia y un poco revolucionar aquello, pero dentro de las artes y tal. Era una cosa totalmente utópica, pero muy hermosa. Y de ahí surgió una gran performance que hice con los presos, que se exhibió en el Museo Borges y que tuvo un éxito tremendo. De ahí surge la idea de empezar a hacer este proyecto que te dije se llamaba Con Mirada Propia. Trabajamos con muchachos de los barrios de Caracas, con chicos con síndrome de Down fuera del entorno escolar, en fin, con gente de campesinos. Y en el Delta del Orinoco empezamos a ir allí a hacer eso mismo, enseñar a jóvenes de la etnia a usar las cámaras para que capturaran su memoria cultural histórica y tal. Y estuvimos más de 4 años trabajando con ellos y de ahí surgió la idea de hacer una película de ficción totalmente de argumento, donde contáramos la historia de una mujer que desde niña quiso estudiar, aprender el castellano y para eso se vinculaba a un cura y que tuvo que ejercitarse en dialogar con el otro. Tanto así que dialogaba y era íntima amiga del enemigo más grande que tienen los guaraos, que era un tigrillo, un leopardus pardales. A la cual le contaba todas sus cuitas y todas sus penas. Entonces, esta niña era capaz de dialogar con un sacerdote y aprender, porque quería escribir, y era capaz de dialogar con el enemigo más grande que tenían los guaraos, que era una fiera. Tú lo que estás contando es una profunda interacción e integración con la cultura, con la vida venezolana. Octavio hace un escritor cuyos temas principales son la memoria, la búsqueda de significados plurales y la apropiación de tradiciones poéticas que cubren un espectro que abarca desde la antigüedad sumeria, griega y de Mesopotamia hasta la moderna Latinoamérica de Martí, Huidobro y Paz. Yo te voy a hacer 2 preguntas. ¿Cómo mantienes desde esta vocación universal y cómo se hace para mantenerla en un lugar donde conectarse a internet
o conseguir harina pan es tan difícil? Bueno, a diferencia de Mario, que es de la capital, yo soy guajiro, yo soy de Guantánamo, y creo que lo universalista tiende a ser un fenómeno provinciano. Si tú piensas, por ejemplo, el hombre más cosmopolita de América, Rubén Darío, es de un pueblo de Nicaragua y es la corriente más universalista, más elitesca que hay en América, ¿no? López Velarde en México es de provincia. Botti en Guantánamo era un hombre un poco de esa tendencia. Yo creo que hay un hambre en lo pequeño de grande, ¿no? Y creo que como provinciano tengo esa tendencia a buscar raíces en todas partes, ¿no? Puede ser por eso, ¿no? Puede ser por eso, también por la idea de que mis raíces ya no están en tierra cubana. Mis raíces deben estar en el cielo cubano, en el mar de Cuba. O sea, yo no tengo ya raíces en la tierra, las tengo en el tiempo, tengo raíces en el pasado cubano, pero no en el presente. Entonces creo que me es más fácil, es como una botella al mar, ¿verdad? Dejarme llevar, dejarme llevar. O sea, que es parte ser provinciano, parte ser exiliado. Ser exiliado te obliga a ser un cosmopolita. Quizás es una forma de entenderse con el exilio, que el exilio te obliga a un cosmopolitismo, ¿no? Tienes que estar en todas partes y en ninguna, o no puedes estar y ser en un mismo sitio, ¿verdad? Entonces creo que eso explica esas raíces un poco dispersas en el tiempo y en el espacio, ¿no? Quizás en el fondo es no tenerlas, es añorarlas, ¿no? No sé si eso explica algo. Pero aprovecho para, le pido disculpas a tanta gente que hace preguntas, pero no puedo pasarlas todas. Aprovecho para preguntarte por Lezama Lima, porque obviamente hacen una conexión entre tu obra y la de Lezama. Sí. Bueno, sin duda es uno de los, digamos, no me gusta la palabra maestro, ¿no? Pero sin duda yo respeto mucho a los que manejan a esos cuya poesía es una especie de intensidad de su prosa. Entonces, de la prosa de Lezama, de la conversación de Lezama, nacen esos poemas. Igual que la prosa de Octavio Paz explica un poco la poesía de Octavio Paz, o la prosa de Borges nos lleva a Borges, ¿no? Entonces, eso, o Ezra Pound, para hablar de un americano, es un hombre de una gran prosa y quizás eso explique su poesía, ¿no? Por cierto, también es un hombre de provincia y es quizá el más cosmopolita de los norteamericanos, ¿no? Como provinciano, es un hombre que se extiende a China, a lo griego, a todas partes, ¿verdad? Pero Lezama es una figura para mí fundamental, creo que es la figura clave del siglo XX cubano literario, como lo fue Martí. Martí fue la figura clave literaria y política en el siglo XIX. Lezama es la figura clave en lo literario y, para bien o para mal, la figura clave en lo político es Fidel Castro, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ahí se divide. Pero el siglo XIX estaban unidos esos dos factores en Martí. Lezama es importante, ¿no? Y evidentemente. Mario, perdóname el salto que voy a dar, pero yo quiero insistir en el hecho de que la cultura que las élites llamamos kitsch venezolana es fundamentalmente herencia cubana. Sin Joaquín Riviera, sin los Cisneros y Venevisión, sin la Coca-Cola, sin la industria de la telenovela, prácticamente nuestra cultura pop no existiría. ¿Cómo la mira un cineasta como tú? Que, por cierto, alguien, tengo que decir la verdad, dice que tú eres un Herzog cubano. Por Dios. Perdón, no quiero, no voy a opinar eso. Mira, me saca los colores. Bien. Mira, sí, cuando hace un momento preguntabas que cómo veíamos nosotros
a los primeros emigrados, a los Cisneros y, en fin, a Joaquín Riviera, Arquímedes y otros tantos, Dila Fiallo. Todos ellos cuando triunfa, no, los Cisneros llegaron un poco antes, pero cuando triunfa la revolución, los Cisneros se traen de Cuba a muchos cubanos de la televisión. Y yo pienso que justamente ahí, como pasa siempre, se metieron esos cubanos en ese mundo, se disolvieron dentro del mundo venezolano y echaron adelante la Procter & Gamble, que la fundó yo era un muchachito, era el suegro de mi hermana, y lo habían mandado a Venezuela a fundar la Procter & Gamble, y fundaron Venevisión y fundaron otras tantas cosas, pero no porque eran cubanos, sino porque, porque se metían con su talento en el medio del talento venezolano y echaban a andar cosas. Y lo veo como una cosa muy natural. Yo fui alumno, uno de mis mejores maestros fue Enrique Pineda Barnet, el director de cine, con quien hice mis primeros trabajos dentro del ICAI. Y Enrique venía de la publicidad y era amigo de Delia Fiallo y había hecho jingles para vender productos. Y vamos, y después hizo La Bella de la Alhambra, que algunos consideran que es una película kitsch, pero es una película maravillosa que habla de la cultura cubana y del teatro vernáculo cubano. Entonces, yo no veo separación, que hablar de cultura kitsch y tratar de dividir es un error. Y mira tú que aquí nos encontramos otra vez con el carácter abierto, desprejuiciado de los venezolanos. Tenemos nombres de la alta cultura, como tú decías hace un momento, narradores y poetas que han trabajado y trabajan en la televisión en Venezuela, sin considerarlo ellos un género menor. Cosa diferente ha pasado en Cuba, en la que otra vez vemos la sectorización de los espacios y la gente de teatro o cine considera mejor la televisión, donde, dicho sea de paso, se hicieron cosas muy buenas desde siempre, pero en fin, nombres altos como Cabruja, Salvador Garmendia, Román Chalbó, Leonardo Padrón, César Miguel Rondón, Julio César Mármol, quienes tienen una obra grande en el teatro, en el cine, en la literatura, han escrito y dirigido telenovelas y han dejado una huella muy grande en este medio, en la televisión. Al fin, yo pienso, Tulio y Octavio, que todas las culturas forman parte de la cultura grande y todas deben tener su espacio. Sectorizar y segregar también es un vicio que nos inculca el totalitarismo. Divide y vencerás. No hay medio malo, sino realizadores mediocres. Eso es lo que hay. Yo lo que quiero pensar es que si un día las aguas bajaran o la plataforma que separa Venezuela de Cuba surgiera, íbamos a encontrar ahí las huellas de carreta y las huellas de los pasos del tráfico de Venezuela a Cuba, como decía Manuel Moreno Fraginal. Estoy aquí como pitcher emergente porque Tulio tiene problemas con su conexión. Me gustaría preguntarle a Octavio cómo ve esto que está diciendo Mario acerca de la cultura kitsch que se produjo de este encuentro, de este roce entre Cuba y Venezuela. Me parece bien lo que dice de no separar, porque venimos de culturas mestizas, mulatas, ¿verdad? Pero creo que también se debiera contemplar la idea del kitsch político. Creo que Cuba ha contribuido también a un kitsch político en Venezuela, no solo cultural. Pero, por ejemplo, uno de mis grandes amigos, que fue como un padre para mí, un hermano muy mayor, que vivió en Venezuela unos cuantos años, sus hijos todavía viven aquí, fue uno de los comandantes más importantes de la Revolución Cubana, se llama Raúl Chivas, cuyo hermano Eddie fue el mentor de Fidel Castro. Fidel Castro adoraba. Entonces Raúl vivió en Venezuela encantado, le encantaba Venezuela y aquí vivió 4 o 5 años muy feliz. Ese fue como un padre mío. Mi relación en Venezuela no fue con cubanos del mundo televisivo, sino con, bueno, lo más cercano a eso es Fausto Mazó, un gran amigo que tenía un pie en la publicidad y en la televisión, pero mis amigos fueron de otro mundo, ¿no? Pero me parece que lo que dice Mario tiene razón, o sea, mejor no separar y habría que incluir el kitsch político, ¿no? Que yo creo que es quizás más grave o más presente, está más presente que el otro, ¿no? ¿Te entiendes? Así es. Pero
Quizás es. ahora que Octavio ha tocado esto, quepa la pregunta que hace Zulema Sendón. Ella dice que su madre, que era guantanamera, decía que el cubano tenía tradición de exiliado y ahora sus hijos venezolanos también. ¿Qué han reflexionado, pregunta ella, acerca de este nuevo exilio que toca vivir? Sí. Bueno, intervengo yo primero y luego Y Mario. después Mario. Ok, perfecto. Claro. Mira, como dije, la tradición del exilio cubano comienza a principios del siglo XIX con Heredia y ha sido ininterrumpida. Yo creo que la gran tradición literaria cubana casi es del exilio. La deformación de Cuba que se hace en la distancia provoca la pesadilla que es Cuba. O sea, Martí sueña una Cuba que era imposible que existiera porque era una perfección. Era una Cuba sin guerra de raza, sin odio, y en Cuba hubo guerra contra los negros. O sea, Martí se equivocó profundamente, teniendo un gran amor por Cuba, pero una Cuba soñada desde la distancia. Era un político poco práctico, ¿comprendes? Muy utópico, muy idealista, poco práctico. Y lo que heredamos del sueño de Martí es la pesadilla que tenemos y que hemos tenido durante, no solo en la revolución, desde la Cuba, la republiquita cubana ha sido una pesadilla siempre, siempre. Así es, hay poco que agregar a eso. Yo creo que sí, que las utopías nunca, muy pocas veces dan buenos resultados. O sea, pueden, deslumbran y después pues van al fracaso. No tienen, y sí, Martí fue un gran utópico, un gran soñador, un gran poeta. Disculpen el problema tecnológico que creo que surge de aquí, de mi... ¿Me están oyendo? Sí, Sí. sí. Bueno, hay Es que se va el sonido. Extrañamente hoy Tulio tiene problemas de conexión que Digamos que todo se congela en el trópico, ¿verdad? son asuntos del trópico. Por aquí, Maite Navarro le pregunta a Mario Crespo que si no han pensado, te preguntan por el destino de esos programas de los que hablaste sobre Caballo de Troya y esa relación entre el cine y las comunidades, que dónde quedaron esos programas y si no se han planteado retomarlos, representarlos. Algún día lo retomaremos, porque fue un trabajo, una época de mi vida muy bonita, en la que mi forma de crear fue enseñar, y ojalá algún día lo retomemos, pero las condiciones en Venezuela hoy no lo permiten. De hecho, nosotros iniciamos ese proyecto, Caballo de Troya, y proyectos con mirada propia, finalizando el gobierno de Caldera y toda una primera parte del gobierno de Hugo Chávez. Pero otra vez el populismo y el deseo de acaparar las cosas cerró el camino a todas la mayoría de las organizaciones civiles que estábamos haciendo trabajo, asociaciones para el desarrollo social, y lo acaparó PDVSA, lo acapararon instituciones del gobierno, y ya sabemos cuál es el destino que tuvo todo eso. En el SENAC, bajo la ley de cine que nos dimos los cineastas, se hicieron cosas muy interesantes, incluso en este camino de transferir la tecnología del audiovisual en las comunidades y de hacer más democrático el cine. Pero todo eso se frustró. Todo eso se frustró porque no se puede, Octavio, las utopías terminan entonces siendo partidos, formándose partidos, y cuando se empiezan a partidizar las cosas, que no es politizar, es partidizar, las cosas se van al traste. La pregunta de George Gallup. ¿Podríamos decir entonces que la experiencia americana solo la pueden comprender del éxodo y comprenderse entre ellos los cubanos y los venezolanos? ¿Es esta nuestra experiencia privativa común? Les hace la pregunta a los dos. ¿Quién va primero, Octavio y después Mario? Que hable Octavio. Vamos. Mira,
volviendo a la tradición, en Nueva York, alrededor de Martí, había los puertorriqueños que querían la independencia de Puerto Rico. No se diferenciaban de los cubanos. Uno de los grandes héroes de Cuba, Máximo Gómez, es dominicano. Maceo, el gran héroe militar cubano, es hijo de un pardo que luchó contra Bolívar en Venezuela, y todos los hermanos Maceo murieron en la causa cubana. O sea, creo que el exilio, además de estar hermanados de tierra a tierra por panamericanismo, creo que el exilio también nos obliga a comprendernos. Compartimos, tenemos que hacernos hábiles en lenguas que no conocíamos. Hay un poco un mundo medio bizantino en eso, un mundo babélico, ¿verdad? Tenemos que entendernos en lenguas extranjeras, comunicarnos, y eso nos va asociando, ¿verdad? En Costa Rica estuvieron exilados los que huyeron de Pérez Jiménez, ahí estuvieron exilados cubanos que habían luchado en el cuartel Moncada, estaban asilados y haitianos que querían asilados de Duvalier. O sea, en Costa Rica, en San José, se reunieron exiliados de toda América Latina y se hicieron, digamos, panamericanos en la añoranza de regresar a su tierra. Muchos lo hicieron, otros no pudieron. Entonces, el exilio también nos hermana, ¿no? De alguna forma nos hermana en el dolor, ¿verdad? Mario. Sí. Bueno, y hoy lo estamos viendo, y vemos que las oleadas de venezolanos que llegan a todos los países de Sudamérica se están integrando también a esas naciones, y en algunos casos mejor recibidos que en otros, pero están compartiendo sus vidas y sus historias. Y la verdad es que incluso Venezuela y la migración colombiana hacia Venezuela es proverbial, que duró muchísimos años, y ahora pues les toca a los colombianos recibir a los venezolanos y recibirlos en su dolor y apoyarlos. A mí me parece que es muy interesante ver cómo efectivamente lo que yo decía hace un momento de la plataforma, y que surgiera y que de pronto seríamos un solo país, no ha habido, además de los ejemplos que pone Octavio. A mí me gustaría recordar que Narciso López, que decían que era español, porque era un general español, pero en realidad había nacido en Venezuela y después muere en La Habana, es el que le da la idea a Théour Betelón del diseño de la bandera cubana que hoy tenemos. Y estamos hablando del siglo XIX. Entonces, es así. No hay fronteras para la ideología, para el amor, para el entendimiento. No la hay. Domingo del Monte era Maracucho. Domingo del Monte era Maracucho. Exacto. Es así. Y es muy hermoso verlo y constatarlo cada día. ¿Me oyen ahora? Sí. Ahora sí te escuchamos, Tulio. Bueno, entré por lo que llaman datos por el teléfono, porque me informan que hubo una caída en la zona. Los datos tampoco funcionan. Me los estaba escuchando y, por ejemplo, Octavio, que decía que él ya no tenía raíces en la tierra, en Cuba, ya no tenía referentes, que él decía que estaban en el cielo o en el mar cubano. ¿Cómo ahora es esa relación con Cuba en este momento, en este preciso momento, en el presente? A partir de eso que había comentado Octavio, y que Mario además tuvo tiene otro exilio, porque ahora se tuvo que ir a España, entonces es otro movimiento adicional, ¿no? en el exilio. Bueno, tengo pocos contactos con escritores cubanos radicados en Cuba. Uno de contactos es precisamente un nieto de Regino Botti, el gran amigo de mi infancia. Su nieto, a quien no conozco personalmente, es psiquiatra y también un poco loco. Y ese sí está en contacto conmigo. Nuestras familias nunca se separaron, a pesar de 50 años, 60 años de no vernos. Hemos sido muy... El hijo de Regino Botti, Reginito Botti,
León fue el primer ministro de Economía de la Revolución Cubana. Era íntimo de la familia. Él conseguía los fondos en dólares para que mi hermano pudiera estudiar en Estados Unidos. El ministro de Economía de la Revolución. O sea que ha habido relaciones, pero hoy día son muy escasas, ¿no? Son muy escasas. Bueno, quiero cerrar. A ver, ¿me están oyendo? Sí. Ahora sí te escuchamos, sí. Ok, quiero ir cerrando. Lamento todo lo que ha pasado porque esta conversación está buenísima y quiero decirles que son tantos los mensajes por el chat que lo procesaremos después. Pero yo tenía preparada una pregunta final para Octavio, pero ya la ha adelantado, pero quisiera como sintetizarla. A ver, yo nunca me imaginé que iba a ser un exiliado político. Jamás. Yo nunca quise irme de Venezuela, ni siquiera cuando el chavismo estaba. Tuve que irme y cruzar un río con 2 pantalones, 2 camisas, una laptop y una foto. Es duro. Y recuerdo una conversación que tuve con Celia Cruz en el Tamanaco. Celia me dijo que ella sabía que se iba a morir primero Fidel y después ella, y que ella iría a La Habana y tenía el plano hecho a llevarle flores a su madre al cementerio, y resulta que se murió primero Celia que Fidel, y no fue nunca. Uno de los miedos que a mí me asalta aquí es que me vaya a morir fuera de Venezuela, aunque a mí no me importa dónde morir, pero me da tristeza no volver. Yo quería preguntarles a ustedes, a Octavio, han pasado 40 años desde que llegaste a Venezuela. ¿Cómo es el sentimiento de mirar Cuba, Estados Unidos y Venezuela? ¿Qué significa hoy para ti? Y a Mario, ¿cómo es eso mismo de ser de 3 países ahora? ¿Cómo o sea, estuviste en uno, estabas bien en otro? A mí, por ejemplo, a los venezolanos, cuando la idea de que Petro va a ser el malo y yo me tenga que ir ahora, ¿a dónde? Entonces, les pregunto eso para ir cerrando. Bueno, mira, yo nací en Guantánamo para ser enterrado en el cementerio San Rafael de Guantánamo, donde están mis abuelos. Pero voy a morir en Caracas. Mi papá murió en Nueva York. Mi mamá murió en Caracas. Mi hermana murió en Nueva York y allá están enterrados. Yo no sé dónde voy a estar enterrado y francamente no me importa mucho, ¿no? Pero sí, yo nací en la provincia como provinciano y creo que siempre de niño sentí que mi destino era morir allí y ser enterrado junto a mis abuelos, ¿verdad? Eso no va a suceder. Así que tienes que saber que vas a pertenecer, quizá, ojalá no, puedas volver, ¿verdad? Pero yo me resigno ya a morir en cualquier tierra, en cualquier mar, en cualquier aire. Voy a morir lejos de mis abuelos y mis padres, ¿no? Ahora, Octavio, antes de darle la palabra de nuevo a Mario, tú has escrito, de verdad confieso que he leído mucho tu poesía, pero ¿el tema del exilio te ha importado? Sí, sí, mucho, mucho. Yo tengo un libro que se llama El 8 cubano, que es una maniobra de las fuerzas aéreas todavía. En todas las fuerzas aéreas del mundo hay una maniobra que se llama El 8 cubano. Y tengo un libro publicado en España que son crónicas o ensayos sobre lo cubano. Y toca mucho el tema del exilio, que ha sido, mi experiencia cubana es una experiencia de exilio, ¿no? No es una experiencia territorial, es extraterritorial, ¿no? Siempre. Es interesante cómo se ha producido rápidamente una gran literatura venezolana sobre el exilio, o sea, mucha. Lo está trabajando Luz Marina Rivas, hizo una conferencia esta semana sobre ese tema. Mario, cuéntanos entonces tu versión de esta pregunta. No, para mí la experiencia es diferente porque
Aunque nos llevamos pocos años de diferencia, Octavio y yo, evidentemente esos poquitos años marcan algo realmente importante. Yo hice carrera en Cuba y cuando llegué a Venezuela no llegué con la idea de quedarme a vivir en Venezuela. Fue apenas el trabajo, las emociones y el amor el que me hizo quedarme en Venezuela. Y hoy yo, como decía al principio, yo donde quiera que me preguntan de dónde vienes, digo, vengo de Venezuela. Mis muertos están en Cuba, lo que yo comí, lo que me acostumbré a mamar fue en Cuba, pero yo siento que, no sé, a mí me ata en estos momentos mi pasión, me ata más a Venezuela que a Cuba. Y aunque no descarto que un día llegue y haga cosas allí, trabaje, pero no pienso morir en Cuba. Sí pienso que podré morir en Venezuela. No es España mi país tampoco. A mí nadie, yo no soy un exiliado político, yo soy sencillamente una persona que necesita vivir y trabajar y por eso estoy acá, pero yo creo que mi país será Venezuela. Para ir cerrando con alegría, porque no nos podemos ir, ¿qué cosas nos hacen más felices de ser tan parecidos como cubanos y venezolanos? Esta es una pregunta que parece de la revista Hola, pero tengo que hacerla. Y la otra es, ¿qué proyectos de escritura o de cinematografía tenemos? Dale, ya que estás en mi pantalla, porque ahora estoy en el celular, responde primero, por favor, Mario, y desde ya te agradezco tanto haber participado en este programa. Gracias a ti. Gracias a ti. En estos momentos lo que me está ocupando la mente es el tema de la migración venezolana hacia Colombia. El tema, las noticias que nos llegan cada día de mujeres que están cruzando los ríos, como ese que cruzaste tú, con lo que tienen en la mano y con un niño cargado. Y en estos momentos en lo que estamos trabajando estamos armando un proyecto que gira alrededor de eso, ¿no? La mujer en la frontera. Un documental. Colombia. Un documental. Okay. Un documental. Es lo que estamos pensando. Bueno, y la pregunta, la otra, ¿qué es lo que más nos asocia a la alegría a ambos países? A mí. Mario. Las caraotas negras. Una caraota negra con una hallaca o con un tamal con carne de cerdo adentro. Bueno, y la música que es muy parecida también. Y nada, el gesto, como decía yo, el gesto. Es alegre caminar por las calles de Caracas y ver cómo la gente se ríe tan fácil. Los hombres te miran y te sueltan una carcajada y eso me parece que es muy lindo, ¿no? Y las mujeres van caminando sin complejo, meneándose y sobre sus tacones y te miran y se ríen. Y a mí me parece que eso es lo que nos une, ¿no? Y nos llena de alegría. A mí me da mucha alegría pensar en eso. Y me da más alegría pensar que un día lo voy a volver a vivir. Octavio. Mira, como neoyorquino, a mí al principio me fastidiaba cuando estaba en un porpuesto, en un ómnibus, que cada persona que entraba decía buenos días. Y todo el mundo decía buenos días. Y en Nueva York, un vecino de 40 años, tú nunca lo has saludado, ¿verdad? Entonces, al principio eso me fastidiaba. Ahora me encanta que el venezolano entre a un sitio y diga buenos días, buenas tardes, ¿no? Volviendo a lo que dijo Mario sobre Colombia, quiero recordar una carta de Bolívar al general Juan José Flores del año 1830. Bolívar ya en trance de muerte. Y dice varias cosas en el primer párrafo. Dice, hemos arado en el mar. Y después dice lo siguiente. En América lo único que podemos hacer es emigrar. Yo quisiera que emigrar. Eso lo dijo Bolívar hace 200 años. Yo quisiera que los venezolanos leyeran esa carta para que sepan que Bolívar también era profeta. Entonces, ¿qué nos une en la alegría? Por ejemplo, lo que él dijo, la música. Por ejemplo, a mí me encanta El Polo Margariteño, es mi canción favorita
El cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Y eso nos une. A mí el polo margariteño me vincula mucho, como es también muy caribeño, ¿no? De isla a isla. Eso me une mucho a los venezolanos, ¿verdad? Mario, para cerrar, me estoy poniendo como un periodista de ola, pero es que no puedo evitarlo. ¿Qué aprendiste después de trabajar con el mundo indígena guarao tan fuertemente y tan de cerca? Lo que dice la abuela al final del discurso de la niña, lamentablemente estaba ahí la banda de sonido, yo te pedía, y no se ve lo que ella le dice a la niña, que le dice, debajo de esas estrellas, todos somos iguales, le dice ella a la niña. Y eso me lo enseñó pasarme 10 años metido en el mundo guarao, conociendo su cultura, viendo cómo se comportan sus mujeres con los niños, viendo cómo funciona la familia y no es distinta de cómo nos comportamos nosotros, gente de la ciudad o gente de hoy, ¿no? Aprendí. Octavio, sigo en mi papel de periodista frívolo que he asumido hoy por primera vez. ¿Qué significa? ¿Cómo se hace para ser un escritor tan poderoso, tan de culto, tan admirado y mantenerse oculto? Más que culto, yo soy oculto. Oculto, sí, por eso. Tú eres muy, mira, o sea, a mí me impresiona que tantas revistas se escriben tu obra y tú seas tan bajo perfil. Yo envidio la experiencia de Mario de años en el mundo guarao. Me parece envidiable. Lo más cerca que estaba allí es otro gran amigo venezolano que es José Balsa. José Balsa. Es del Delta, es un gran amigo. Lo que te he dicho, ¿no? Creo que ya no soy lector, sino yo fui lector, creo que bastante lector. Hoy sí, hoy día como me falla la vista, más bien soy relector, ¿verdad? Releo ciertas cosas que me han interesado mucho y bueno, eso que te he dicho, mis raíces expuestas en el aire como un bonsái. Tú has visto los bonsái que tienen sus raíces en el aire, ¿no? Y eso quizás lo que otros se puede pensar como universalista, ¿verdad? Yo estoy de todas partes y en ninguna estoy, ¿no? Decía Martí, yo vengo de todas partes y a todas partes voy. Creo que ese es el Martí del exilio. Yo vengo de todas partes y a todas partes voy. Ya va, una última cosita, perdónenme que hoy, y me perdona Diajanida, que hoy estoy alargando. No te perdonamos. Esta cosa de Martí que acabas de decir no se parece a Bolívar, o sea, un político utópico que no construía sino soñaba. Como Bolívar es la figura, la coincidencia del romanticismo político y literario que lo hereda de la Revolución Francesa, ¿no? Él sintetiza el romanticismo político y literario. Eso, Martí hace esa síntesis para Cuba, ¿verdad? Los dos son fracasos. Los dos son fracasos, grandes soñadores y nos dejan grandes pesadillas, ¿no? Heredamos pesadillas de nuestros soñadores, ¿no? Uf, qué frase. Bueno, a ver, Diajanida, si nuestros invitados que han sido tan generosos con el tiempo, si tú crees que hay una pregunta importante, hazla, te entrego la conducción de esto. Gracias, Octavio, qué gran gusto. Gracias, Mario, de verdad. A ti. Gran gusto oírlos. Ahora quedan en manos de Diajanida. Tulio, atendimos todas las preguntas en el momento en que te desconectaste, el ratito que te desconectaste de la sesión, así que no, en el chat no hay más preguntas ni comentarios. Yo quiero agradecerle a Mario y a Octavio su generosa participación hoy acá. Ha sido un gusto estar esta mañana aquí en Caracas escuchándolos. Gracias, Tulio, también por, como todos los sábados de cátedra, estar aquí con nosotros y el esfuerzo adicional de hoy. Gracias también a los que nos acompañaron. No sé si Mario o Octavio quieren decir algo para cerrar antes de despedir.
Quiero agradecer la oportunidad de haber compartido este espacio con este hombre de cultura tan enjundiosa, con este cubano que es Octavio. Me siento honrado de haber compartido el espacio con él. Bueno, yo quiero conocer a Mario, ojalá nos conozcamos. Seguramente. Y lo único que tengo que decir es una palabra muy, muy bonita. Gracias. Gracias.